Al día siguiente, el sol apenas se asomaba por los techos de la vecindad, cuando el chavo, con la mirada vacía y la boca entreabierta, salió del departamento 8. El hambre había vuelto a tomar el control. Ya no era él. Era algo más. Sus pasos lo llevaron hasta el departamento 23, donde vivía Jaimito el cartero, quien al verlo, lo recibió con una sonrisa tranquila. Hola, chavo. ¿Vienes a ayudarme con las cartas otra vez? Qué bueno, así puedo evitar la fatiga. Dijo mientras abría la puerta y lo dejaba pasar. Pero en cuanto Jaimito cerró la puerta, el chavo no esperó un segundo. Se lanzó sobre él con una fuerza aterradora. Le mordió el cuello, los brazos, el rostro. Jaimito gritaba desesperado, pero nadie escuchaba. Por favor. Chavo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Pero no hubo respuesta. Solo mordidas. Solo carne desgarrada. Solo sangre. El chavo, enajenado, le abrió el abdomen con sus propias manos, hundiéndolas entre los órganos de Jaimito mientras él agonizaba. Los gritos eran ahogados por la sangre y los estertores de muerte. El chavo se comió los intestinos, el corazón, incluso parte del rostro. Cuando finalmente Jaimito dejó de moverse, el chavo se quedó en silencio. Respirando hondo. Sonriendo. Satisfecho. Ya no sentía dolor. Ni culpa. Ni asco. Solo saciedad. Pero su momento de placer fue interrumpido. Unos pasos se acercaban. Una voz inocente preguntó. Señor Jaimito. ¿Está bien? Escuché ruidos raros. Era Patty. El chavo se sobresaltó, y rápidamente corrió a esconderse en un rincón oscuro del departamento, aún cubierto de sangre, respirando como un animal salvaje. Patty, al no recibir respuesta, abrió lentamente la puerta. Y lo vio. Vio el cuerpo irreconocible de Jaimito. Vio los órganos regados por el suelo. Vio las paredes teñidas de sangre. Y sus ojos se abrieron de par en par. Quiso gritar. Pero antes de que su voz saliera, una sombra surgió de la oscuridad. El chavo la alcanzó en un parpadeo. Y con una mano temblorosa, tapó su boca, mientras con la otra sostenía algo afilado. Tal vez un pedazo de hueso. Tal vez una herramienta olvidada. Lo hundió en su cuello. Una vez. 2 veces. 3 veces. Patty cayó al suelo, ahogada en su propia sangre, mirando con terror a su atacante. Y el chavo, al ver su expresión. Por un instante, solo por un instante. Lloró. Pero no por remordimiento. Lloró porque ya sabía que, muy pronto, tendría hambre otra vez. Después de eso, pasaron unos segundos, y el cadáver de Patty yacía frío en el suelo. Sus ojos abiertos al horror, fijos en el techo manchado de sangre. Pero para el chavo, aquello no era más que otra fuente de alimento. Ya no pensaba. Solo obedecía. Se arrodilló frente al cuerpo y comenzó a devorarlo con ansiedad. Sus dientes se hundían en la carne aún tibia. Los gritos ya no estaban, pero el sabor permanecía. Arrancó los brazos. Rompió los huesos. Se comió el hígado, el corazón, incluso las entrañas aún humeantes. Después, volvió sobre lo poco que quedaba del cuerpo de Jaimito el cartero, para asegurarse de no dejar pruebas, de no dejar ni un solo trozo reconocible. Cuando terminó, todo el departamento era una escena infernal, pero no había cuerpos. Solo sangre. Y un olor a muerte que se pegaba a las paredes. El chavo se asomó por la puerta. Nadie lo vio. Nadie lo oyó. O al menos, eso creyó. Corrió hacia su departamento, el número 8, y allí, cerró con llave. Se desvistió rápidamente, se lavó con desesperación en un pequeño balde, restregando su piel hasta que dolía. Y entonces, empezó a llorar. Lloró como nunca antes. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué me hiciste, Dios? ¿Qué soy? Decía entre sollozos, con la cara oculta entre sus manos, sentado en el piso sucio de su cuarto. Se arrodilló, mirando al techo como buscando una respuesta que jamás llegaría. La sangre seguía bajo sus uñas. El olor no se iba. Y dentro de su estómago, una satisfacción que le revolvía el alma. Pero en ese mismo momento, al otro lado de la vecindad, algo más ocurría. En la entrada, entre las sombras del portón, alguien había presenciado los últimos minutos de lo ocurrido. Esa persona había visto cómo Patty entraba al departamento de Jaimito. Había escuchado los gritos desgarradores, y luego
El silencio. Y cuando vio salir al chavo, cubierto de sangre, con los ojos vacíos, como si no quedara alma en su interior, supuso la verdad. Era la Chilindrina. Estaba paralizada, temblando, escondida, cubriéndose la boca para no gritar. Acababa de descubrir que su mejor amigo era un monstruo. Y ahora, no sabía si debía huir o intentar salvarlo. Después de eso, apenas pasaron unos minutos desde que la Chilindrina, con el rostro pálido y la voz temblorosa, llegó hasta su padre. Papá. Papá. El chavo. El chavo mató a Patty y a Jaimito. Yo lo vi. Yo lo vi salir lleno de sangre. Don Ramón frunció el ceño. Su primera reacción fue de duda. ¿El chavo? ¿El niño que crió como a un hijo? ¿El mismo que prefería aguantar hambre antes que hacerle daño a alguien? Pero los ojos de su hija no mentían. El miedo no era fingido. Y si algo había aprendido en la vida, era que cuando la Chilindrina temblaba así, no era un juego. Sin perder tiempo, fue directo al departamento de Jaimito. La puerta estaba entreabierta. Y al empujarla, la peste lo golpeó como un muro invisible. El hedor de la sangre, del hierro, de lo irreparable. Don Ramón tapó su nariz con la manga y entró. Los restos estaban desparramados por todo el lugar. Paredes, piso, muebles. No había cuerpos. Pero los rastros. Los rastros eran inhumanos. Un temblor le cruzó el cuerpo. Un escalofrío lo dejó sin aire. Dios mío. Patty. Jaimito. Ya no estaban. Solo había trozos. Botas. Vestigios. Con el corazón latiendo con furia, don Ramón entendió. El chavo. Sí. Fue él. Pero algo en su interior no quería condenarlo tan rápido. ¿Por qué lo haría? ¿Qué lo llevó a esto? ¿Qué lo destruyó tanto como para transformarse así? Decidido, se dirigió al departamento 8. Golpeó suavemente. Chavito. Soy yo. Don Ramón. Abre, por favor. Del otro lado, un silencio lleno de angustia. Hasta que la puerta se entreabrió, y allí estaba el chavo. Con los ojos llorosos, las manos temblando, aún con manchas rojas en la ropa que intentó lavar sin éxito. Váyase. Gritó entre sollozos. Por favor, váyase antes de que sea tarde. Yo no quiero hacerle daño. Usted me cuidó. No le haré daño. Jamás. Don Ramón sintió que el alma se le partía en 1000 pedazos. Ese era su chavo. Aún estaba allí. En algún lugar. No voy a dejarte solo, chavito. Le dijo con la voz firme. Si algo está mal. Quiero ayudarte. No vine a gritarte. Vine a escucharte. El chavo, con dificultad, respiró profundo. Conteniéndose, bajó la mirada, y después de unos segundos, salió al patio. Sus pasos eran pesados. Su rostro parecía el de un niño, atrapado en el cuerpo de un monstruo que no pidió tener. Los dos se miraron. Y en ese instante, un viento helado sopló por la vecindad. El destino estaba a punto de definirse. Después de eso, pasaron unos minutos. El silencio del patio era sepulcral. Solo se escuchaban los llantos suaves del chavo, y la respiración entrecortada de don Ramón. Finalmente, con la voz temblorosa, don Ramón se atrevió a preguntar. Chavito. ¿Qué fue lo que pasó? Dímelo todo. El chavo levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, hinchados. La culpa se le notaba en cada palabra que comenzó a pronunciar. Fui yo, don Ramón. Yo los maté a todos. ¿A todos? Sí. A Jaimito. A Patty. A doña Florinda. A Kiko. Y también a doña Clotilde. Don Ramón retrocedió un paso. Sus piernas flaquearon. Pero no dijo nada. Lo dejó continuar. Todo empezó con el hambre. Al principio solo era eso. Hambre. Y nadie me ayudaba. Nadie. Y un día simplemente ya no lo soporté. Vi a Kiko. Estaba solo. Y cuando terminé, descubrí que su carne era deliciosa. Y eso fue peor, don Ramón. Porque desde ese día, ya no podía dejar de pensar en eso. Ya no era solo hambre. Era deseo. Necesidad. El chavo se cubrió el rostro con las manos, ahogando un grito de dolor. Me convertí en un monstruo, lo sé. Pero no quería serlo. Yo no quería. Tenía miedo. Miedo de que los siguientes fueran usted.
o la Chilindrina. Y no quiero que eso pase. Don Ramón lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. El chavo no estaba mintiendo. Y lo que más le dolía era que sí entendía. Porque recordó todas las veces que el chavo se acercó, con la mano en la barriga, diciendo que tenía hambre. Y todos se reían. Todos lo ignoraban. Él también. Dios mío. Susurró. ¿Qué hicimos? La vecindad entera había fallado. Todos estaban tan ocupados en sus problemas, en sus discusiones, en sus ofensas, que no se dieron cuenta de que un niño se estaba muriendo de hambre frente a sus ojos. Don Ramón se llevó una mano a la cabeza. Se sentía culpable. Terriblemente culpable. Y al mirar al chavo, ya no veía a un asesino. Veía a una víctima. Una consecuencia. Pasaron unos segundos de silencio. Hasta que Don Ramón habló. Chavo. Quiero que seas honesto conmigo. ¿Tú realmente quieres seguir comiendo carne humana? ¿De verdad quieres seguir matando para calmar esa adicción? El chavo lo miró con lágrimas escurriendo por sus mejillas. Negó con la cabeza. No. No quiero. No quiero seguir así. No quiero perderme, Don Ramón. No quiero convertirme en un monstruo de verdad. Y entonces, sin decir una palabra más, Don Ramón lo abrazó. Lo abrazó como cuando era más pequeño, como cuando lo veía dormido a un lado del barril. Como cuando todavía había esperanza. Y en ese abrazo, el chavo lloró con fuerza. Por lo que hizo. Por lo que fue obligado a hacer. Y por lo que aún quedaba de él dentro de ese cuerpo manchado por el horror. Después de eso, solo pasaron unos segundos desde ese momento. Y el chavo ya sentía la oscuridad regresando. El temblor en sus manos. El cosquilleo en sus dientes. El ardor en su estómago. La maldita adicción volvía. Don Ramón, preocupado, se separó y le sostuvo los hombros con firmeza. Voy a encontrar una solución, chavito. Te lo prometo. Solo. Resiste. No salgas de aquí. Y sin decir más, corrió a su departamento. El chavo se quedó de pie en el patio, respirando con dificultad. Hasta que finalmente, su mirada se vació. Su cuerpo se tensó. Y el monstruo despertó. Sin pensamiento. Sin remordimiento. Solo hambre. Su primer objetivo fue Gloria, la tía de Patty. La ventana de su departamento estaba entreabierta. El chavo, en silencio, trepó como un animal. Cuando Gloria lo vio, apenas pudo gritar antes de que él se abalanzara sobre ella. Fue rápido. Sangriento. Brutal. Mordidas. Garras. Órganos. Gritos. Luego silencio. Y finalmente. Carne. Horas después, el profesor Girafales llegó a la vecindad. Don Ramón. ¿Hay alguien aquí? Pero no hubo respuesta. Solo pasos. Y un sonido húmedo, extraño. Proveniente del centro del patio. Cuando se acercó, solo vio al chavo, cubierto en sangre, con los ojos inyectados de locura. Chavito. Pero no pudo decir más. El grito del profesor se ahogó en su garganta cuando el niño se abalanzó sobre él con la fuerza de un depredador. No hubo piedad. No hubo pausa. Y así, el patio quedó en silencio otra vez. El chavo, satisfecho, se recostó al lado del barril que alguna vez fue su hogar. Sus ojos miraban al cielo, casi con nostalgia. Esa noche, se quedó dormido ahí, con una leve sonrisa en el rostro. Como si la carne humana fuera su única compañía. Pero cuando la noche se hizo más oscura. Cuando las estrellas fueron cubiertas por las nubes. El portón de la vecindad se abrió lentamente. Alguien estaba entrando. Era Don Ramón. Había desaparecido junto a la Chilindrina horas atrás. Sabía que quedarse en la vecindad sería un suicidio. Sabía que el chavo ya no era el mismo. Pero aún así, no podía abandonarlo por completo. Había recorrido calles, barrios, iglesias, incluso hospitales. Buscando ayuda, buscando respuestas. Pero no encontró nada. Solo una cosa encontró en el camino. Una escopeta. Una opción que nunca quiso usar, pero que ahora parecía la única. Entró al patio. El suelo aún estaba manchado de sangre. El silencio era pesado, como si la vecindad misma estuviera de luto. El chavo dormía junto a su barril. Don Ramón apuntó. Pero en ese instante, el chavo abrió los ojos.
y recobró la conciencia. Don Ramón, susurró, con lágrimas en los ojos. ¿Qué va a hacer? Don Ramón tragó saliva. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de dolor. Lo siento, chavito. Es la única forma. ¿Me va a matar? Preguntó el chavo. Te voy a liberar, respondió don Ramón. El chavo no dijo nada más. Solo cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió hambre. Solo tristeza. Y paz. El disparo retumbó como un trueno en la noche. La bala impactó directo en su cabeza. El cuerpo del chavo cayó lentamente sobre el suelo. Sin dolor. Sin gritos. Solo el final. Don Ramón cayó de rodillas. La escopeta se deslizó de sus manos. Y lloró. Lloró como nunca antes. Perdóname, hijo. Perdóname. Las luces de la vecindad titilaron por un segundo. El aire se volvió más frío. Y todo quedó en silencio. El monstruo se había ido. El niño que alguna vez pidió una torta de jamón. Por fin había descansado. Después de eso, los días pasaron. El sol volvió a salir sobre la vecindad, pero ya nada era igual. Los periódicos no tardaron en publicar la noticia. Horrible tragedia en una vecindad. Niño responsable de múltiples muertes. El caso del chavo. Víctima del abandono o un monstruo en silencio. La verdad salió a la luz. El chavo del 8, ese niño que solía hacer reír con sus ocurrencias, ese niño que dormía dentro de un departamento y soñaba con una torta de jamón. Había terminado devorado por su propia hambre. Y en su desesperación, había llevado consigo la vida de quienes lo rodeaban. Don Ramón, devastado, dejó la vecindad junto a la Chilindrina. Trataron de rehacer sus vidas en otro lugar. Pero a veces, en las noches, la Chilindrina aún soñaba con su amigo, y don Ramón, aún cargaba con la culpa. El señor Barriga, al enterarse, intentó limpiar el nombre de la vecindad. Nunca volvió a cobrar la renta. Solo colocó una placa en la entrada, que decía: aquí vivió un niño. Que no pedía mucho. Solo un poco de atención. Y una torta de jamón. La vecindad quedó abandonada por años. Los muros se llenaron de polvo. Y el barril. Aquel barril que fue hogar de un niño olvidado, sigue ahí. Algunos vecinos nuevos dicen que en ciertas noches, se escucha el eco de una risa infantil, seguido de una voz que susurra. Se me chispoteó. Y el viento, al pasar por los rincones, no lleva el aroma de comida, sino el recuerdo de lo que el hambre fue capaz de hacer. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.